Señora Perestello. Muy bien, Juliana, ¿cómo está? Felicitaciones por este espacio. Muchas gracias. A ver, ¿qué me dice usted? Empecemos por ahí. Siempre ha sido una defensora de los derechos humanos. Sabemos que está involucrada en varias causas. Esto que ha sido aprobado ayer en la Comisión de Constitución y que seguramente también va a ser aprobado en el Pleno del Congreso. Bueno, lo primero es mucha vergüenza, ¿no? Porque esto es un tema que tiene 30 años y que vuelve y regresa, y en este caso viene acompañado de una arremetida contra temas de memoria, pero sobre todo contra temas de justicia. Porque no es un hecho aislado, Juliana. Yo aprovecho este espacio en el que tú levantas un tema que es importante, que es urgente, que genera una reacción en Ajomarca. Tú hablabas de Ajomarca y de Cayara, que, digamos, en mayo recordamos ambas masacres y también la situación jurídica de ambos casos. Y yo tengo el privilegio, el regalo de conocerlos, de ser amiga de ellos, de visitarlos. Entonces sé la sensación de abandono que sienten en este momento, ¿no? Son obviamente los que empezaron la búsqueda, personas que pasan todas los 50 años hoy, pero también están los nietos y también están los hijos que se han ido sumando poco a poco a esto que es tan difícil de comprender, ¿no? Que es buscar a quien tú amas, eh, en la certeza de que no está, pero también en la esperanza de que podría haber pasado algo y que esté. Entonces el fenómeno de desaparecidos es un fenómeno absolutamente cruel, que supone una violación múltiple de derechos humanos, porque es libertad, pero también es vida y también es integridad, y esto no acaba hasta que no se encuentre el cuerpo. Entonces, por eso no prescribe. Entonces, es un error, lo que está fuera de que es una barbaridad desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de construcción de un futuro común, es jurídicamente inválido, ¿no? Y junto con esto que está haciendo, que se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución y que, como tú dices, probablemente se apruebe en la comisión, en el Pleno, y probablemente el Ejecutivo no tenga el valor de observarlo, que es una barbaridad, porque hay muchas otras salidas. Si estás pensando en un hombre de 90 años preso que no controla, digamos que está muy enfermo, puede ir a su casa por otros motivos, pero no con una amnistía, que es lo que se está señalando acá. Ya en la sentencia Barrios Altos de la Corte Interamericana señaló que esto es una forma de impunidad encubierta, tanto el indulto como la amnistía en temas de lesa humanidad o que lesionan a la humanidad, porque la lesa humanidad hasta ahora no quieren entenderlo, no es un tipo penal, no es una comprensión de un delito porque no está regulado en el Perú. Es una práctica sistemática y generalizada de cierto tipo de violaciones de derechos humanos. Pero Es como envolver todos los casos que tienen que ver con delitos contra los derechos humanos que se resumen en este concepto de lesa humanidad, desapariciones forzadas, homicidios cometidos por fuerzas del orden, entre otras cosas. Pero usted pero no cualquiera, Juliana. Tiene que tener algo que tú señales, esto no puede ser. O sea, por eso lesiona la humanidad, por eso es lesa humanidad, ¿no? Es sistemático, es generalizado. En Cayara y en Ajomarca, los familiares de las víctimas exigieron que se pusieran las edades de los niños para que se viera que mataron a niños de 3 años, de 2 años, y entendieran que ellos no tenían nada que ver con el terrorismo, al contrario, eran víctimas del terrorismo, que también los mataba y también robaba a sus animales. Pero junto con esta arremetida legal del Congreso, lamentablemente hay otra que es administrativa, que es en la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Julián. Está tratando de ponerse un límite a la búsqueda. Mira lo injusto, ¿no? Por un lado, la persecución penal, que es el tema de Ajomarca, de Cayara, que tú bien has señalado, de Cabitos, de Pativilca, que recién está en pleno proceso, que es la persecución penal de los que cometieron el delito, pero por otro lado tienes que se aprobó una ley en el 2016, que era una ley de búsqueda de desaparecidos, para que ya no se buscara por razones de investigación fiscal, sino por razones humanitarias, para que la gente tuviera consuelo. Y después de esa ley de búsqueda se creó en mi gestión, pero obviamente porque era lo que correspondía, no porque lo hiciera yo, porque era un tema que venía de muchos años, la dirección de búsqueda. Y esa dirección de búsqueda hoy se quiere no cerrar, porque no son tan valientes, sino poner límites temporales, ¿no?
De Y acuerdo. eso es Es imposible una de hacer. arremetida a la moral, a la dignidad, A la obviamente. memoria y a la justicia en Al el Perú. dolor también, al Tal dolor cual, tal al que cual. nadie le puede poner una fecha de caducidad. Pero ya que Tal cual. hablamos de moral, de daños, de lo que es correcto e incorrecto, que finalmente está dentro del espectro de lo subjetivo, no necesariamente lo que forma parte de sus principios puede coincidir con los míos, y eso es absolutamente válido. Totalmente. ¿Está bien haberse quedado en un partido político denunciado por presuntamente haber buscado firmas falsas para lograr el número que se requería de rúbricas y así conseguir la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, señora Presello? Yo creo que en la medida en que no sea institucional, sí, Julián. Yo he presentado una denuncia penal con Susana Chávez, por si no, no me habría quedado, con José Ugaz La Rosa y con Rafa Delfín, en el y también la ha presentado el partido, pero mucho más partidaria, lo nuestro es mucho más amplio, porque los 32 partidos que se han inscrito después que se abrió el padrón, o sea, después de la última elección, habrían incurrido presuntamente en haber ingresado, que no es lo mismo que haberse inscrito con firmas falsas, el uso de fichas de RENIEC para su inscripción, lo cual desde mi perspectiva y mi experiencia política, que son muchos años, no tiene ninguna lógica, Juliana. Mi partido presentó, yo no estaba, yo no participé del proceso de inscripción, podría haberme hecho la loca y haberme ido, o en todo caso haberme quedado callada, pero no me parece correcto, ¿no? Este partido se inscribió en 2 años, yo conozco las bases, Juliana, las he caminado, no me las han presentado, he ido a Cajamarca. ¿Y por qué cree que para personajes como Alberto de Belaunde, Daniel Olivares, que creo que son personas Que yo éticas, respeto mucho, además, y quiero mucho. principistas, Claro. efectivamente, esto sí fue lo suficientemente grave como para llevarlos a dar un paso al costado? Porque hay otros temas internos y no solamente ese que hay que manejar en un partido plural sin dueño, ¿no? Y tanto Alberto como Daniel no han hecho trabajo de bases. Yo sí. Entonces, yo sí he podido recorrer el país. Y lo que ellos han hecho yo lo respeto profundamente, lo conversamos mucho, ¿no? Ellos tienen un proyecto, son bastante más jóvenes que yo, están en un desarrollo profesional muy importante y están hartos, como casi todo el país. Yo tengo un poquito más de resistencia y por eso es que he hecho una denuncia penal, porque tanto como tú y como cualquiera que haya escuchado esas denuncias, quiero saber qué pasó exactamente. Pero, ¿cómo que partido sin dueño? ¿No es Miguel del Castillo el dueño? El partido tiene 4 sectores que toman decisiones y que eso aterriza en un estatuto que lo puedes revisar, en el que si no estamos de acuerdo no avanzamos. ¿Qué hace entonces? ¿Cuál es el papel de Miguel del Castillo? Miguel es el presidente de la comisión política, es quien convoca a esos espacios, convoca a comisión política, pero no tiene mayoría en los votos. Ok, entonces, ¿quiénes pudieron haber sido responsables de buscar estas firmas falsas para lograr la inscripción? Porque eso no se le pudo haber, digamos, encargado a una persona sin suficiente peso dentro de este comité o petit comité que usted... Precisamente por eso, Juliana, y espero que todos los partidos hagan lo mismo, es que se denunció penalmente. Los propios Miguel del Castillo y Marco Ceballos, en lo que tenía que ver con el partido, y una escalera, digamos, un poco más arriba, que enfocara el problema del uso de datos, que es lo que he denunciado. Yo he denunciado criminalidad organizada porque 75,000 fichas, 75,000, Juliana, infiltradas en los partidos políticos, no es una cosa que puedas pasar por alto. Pero tampoco es justo que usted diga que la responsabilidad es de RENIEC, porque No, RENIEC pudo haber cometido negligencia, evidentemente, al dejar No. Yo creo que hay responsabilidades institucionales y responsabilidades particulares. Sí hay una responsabilidad de la institución, porque RENIEC, con quien yo trabajo y a quien respeto mucho, si tú le das de baja a un usuario, no le puede volver a permitir 75,000 búsquedas sin decir qué pasó acá. Yo creo que ahí SUNARP y RENIEC, SUNARP puede documentar que le dio de baja y puede documentar que informó que había un movimiento inusual. Okay. Totalmente de acuerdo, pero eso no quita la responsabilidad del partido político. Pero y totalmente. Usted denuncia al partido político penalmente para que se encuentre a los responsables y estos sean sancionados. Y esa es la justificación que usted da abiertamente para decir yo me quedo en primero la gente hasta que hayan... Pero yo no he denunciado a RENIEC. No, a RENIEC no, ha denunciado al partido. Yo he denunciado... Ha pedido una investigación para el partido.
Yo he denunciado a todos los que resulten responsables, Del Julián, partido político, por eso. incluido. Así es. La Ah, pregunta es, pero por supuesto, pero los pero por partidos supuesto. políticos ya no pueden ser investigados. No, estás cruzando. ¿Te refieres a lo que acaba de decir el Jurado Nacional de Elecciones? No, me refiero a lo que aprobó el Congreso de la República, que los partidos políticos ya no pueden Pero no asumir pueden, ningún tipo lo de que es una responsabilidad. barbaridad, lo que es Pero una por eso, barbaridad. entonces, lo que yo le pregunto es, Pero ¿para qué? tienen un responsable que es el personero legal. Ya, ok, pero mi pregunta es, ¿para qué usted denuncia a un partido político y a otros más, sabiendo que a ese partido político, que es la tienda a la que usted pertenece ahora y donde es precandidata, no va a recibir, por más de que mañana más adelante se le encuentre algún tipo de responsabilidad en esos hechos denunciados de las firmas falsas, cuando el Congreso ya dijo que a los partidos no se les toca? Bueno, Los primero es un partidos error. Primero, Julián, es un error. Es un error que a los partidos no se les toque, porque si es que se acreditara en cualquier partido, y el mío también, por supuesto, que hay decisiones institucionales, y es muy fácil saber si es institucional o no. Mi partido tenía 4.000 firmas, 40.000 firmas, se necesitan 26.000, 40.000 firmas. Y 7.000 fueron, 7.000, según la información que tengo yo, habrían sido No, falsificadas. no. No es Es que, verdad. no, pues, no. O sea, el Latín habló primero de 4.000 en 2 momentos. Después habló de 1.600 solamente en la etapa en la que realmente conseguimos la inscripción. Ya. Después mostró 125 rostros que dijeron un poquito más que no se habían inscrito y solamente se probaron 16. Ahora, a mí no me importa si es uno, Juliana. O sea, no es el número. No importa si es uno, si Es son el 100. hecho, es el hecho. Exacto, Ya, exacto. pero, Y señora, eso se tiene que investigar. Es que es de acuerdo. ingenuo, querida Juliana, pensar que un partido que presenta 40.000 firmas, que hace esta inscripción durante 2 años, en dos etapas, durante 2 años, que tiene a la gente que yo la conozco, en Moquegua, Mario Condori, en fin, en todo el país, meta 4.000 firmas, ¿para qué? Ya, Mi tesis, sí, y es lo que yo estoy pidiendo que se investigue con esta denuncia penal, que lamentablemente es a largo plazo, solicitando que se pida la información, no la de los 4.000, que es lo que podría pedir PLG, sino la de los 75.000, más cualquier movimiento inusual que puede ver RENIEC, es saber qué hay detrás. ¿Tú crees que es inteligente? Juliana, pagaron 6 soles por algo que en Marketplace vale 3 soles. Eso no es racional, Julián. pero tampoco es racional creer que va a haber algún tipo de sanción para el partido cuando eso ya no existe penalmente. El Congreso se bajó esa figura casualmente para Pero hay proteger. una investigación penal dirigida a los responsables legales. ¿Y ¿Tú usted crees cree? que el personero que conoce la ley se expondría a terminar en la cárcel por No lo algo que, sé. Ya bueno, hemos visto cada cosa en la política por nacional. A mí eso me es da la que, por sensación. eso es que he denunciado penalmente, porque quiero garantizar una investigación, pero no solo es Ya. una denuncia, es un acompañamiento. O sea, yo te digo, yo no tengo dudas respecto de que no fue institucional, no las tengo, pero hay un hecho que hay que investigar porque efectivamente hay firmas, no las 75.000, no 10.000, no 5.000, Pero así sea una. Hay un mal una. proceder. Exactamente, y hay que saber quién lo hizo. ¿Y ¿Y eso por qué se puede cree? saber? Sí se puede saber, Julián. Por supuesto, pero ¿por qué creer que no pudo haber sido Miguel del Castillo y tampoco el secretario general? Porque ellos tendrían la responsabilidad en primera persona. Hay que ser bien. No sé. ¿Le sorprende algo a usted en política a estas alturas luego de haber sido Bueno, congresista y ministra de no, Justicia? y la tentación a huir es obviamente clara. La gente quiere irse de esta asquerosidad, ¿no? O sea, eso es normal. Pero Juliana, te lo digo a ti y lo podría decir en cualquier, digamos, con cualquier profesión. Si hay un sacerdote que se olvida de su hábito y vulnera la integridad de un niño, eso no es responsabilidad de la iglesia. Si hay un periodista que se vende barato o caro o lo que fuere, eso no es responsabilidad del periodismo. Y tú lo estás demostrando y creo que es una manera distinta, pero de hacer lo mismo, ¿no? Te quedas con todo en contra. ¿Por qué? Porque sabes que la libertad de expresión es necesaria. Si yo me voy de primero a la gente en un acto de dignidad, que además en mi caso, conociendo las bases, no se ajustaría a lo que sé, sería más un acto hacia afuera que un acto. Yo Claro, no tengo una convicción de que esto es una cosa monta. No, yo creo que hay gente claro. buena que ha armado un partido y creo que hay algún sinvergüenza que podría pretender estar usando el partido para inventar su liderazgo que no tiene. Sí, pero usted pone un ejemplo que me permite llevarla a otro
escenario Al que parecido quiera. para que quede claro este tema. Usted me dice, yo puedo tener todo en contra, si efectivamente es pectorada de los medios tradicionales por orden de este gobierno, Pero tienes como integridad. me abrí mi búnker. A lo que voy es, a mí me llaman mañana con un sueldo fijo de una cloaca donde inventan noticias falsas como Willax y yo no voy. Yo Entonces le sé. pregunto a usted, ¿cómo una mujer íntegra, una mujer que defiende sus convicciones a capa y espada, puede seguir formando parte de un partido donde usted sabe, no los nombres, pero que sí, de allí salió la orden para conseguir estas firmas falsas? Porque, Juliana, ya, y quizás esa sea la pregunta que te agradezco más difícil. Tendría que irme de la política, porque esto no es primero la gente, esto es todos los partidos políticos, querida Juliana. Y no es de ahora, es de siempre. Y esa es la gran tragedia de la política peruana. Y por eso me he quedado siempre queriendo irme por esta y por mil razones. Si me dijeras que esto es un hecho aislado y que no, esto es la regla. La regla es que en cada inscripción de partidos políticos en los últimos 20 años, un grupo de firmas no correspondan a la persona que Pero firmó. no son todos los partidos. Por ejemplo, el APRA, que tiene, digamos, más experiencia en maniobras truculentas, no ha sido denunciado como partido por presentar firmas falsas para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Mira, han habido 3 primero y lo importante ahora, yo no quiero, por supuesto, ojalá que de los 43 solo sean 20, o solo sean 30, o solo sean 40. Lo que pasa es que antes de que se haga esta denuncia, cosa que no han puesto en valor, pero que hay que decir, para que tú te desafiliaras, porque te incluyeron sin tu voluntad, tenías que pagar. Para tú desafiliarte porque querías renunciar, Sí. era gratis. Entonces la gente, cuando iba y decía, oye, a mí me han inscrito y la verdad es que yo no me he inscrito voluntariamente, te decía, bueno, 45 soles. Oye, pero yo no, o sea, pero si a mí nadie me pidió permiso, ¿por qué me tengo que pagar para esto? Bueno, pero si renuncia gratis, ¿qué hacía la gente? La gente Se queda. renunciaba. Natural, pues, Julián, Se natural. quedaba. A la gente a veces ni siquiera le interesa saber si está su nombre allí Exactamente. Entonces, como parte de un partido. recién se está sincerando quiénes se desafilian por mala inscripción y quiénes de verdad renuncian a partir de esto. Pero porque el Ok. sistema, pero no te estoy diciendo esto para quedar bien, me encantaría no estar en primero la gente y poder defender digamos, el trabajo de recolección de firmas limpio. Hemos visto en Me encantaría, televisión. me quedo con eso, me encantaría no estar en primero la gente, o sea, Pero eso significaría dejar la política. por eso su permanencia en política es, digamos, una necesidad que tiene para cambiar en función a sus Pero ideas por del país. supuesto, Ok, haber regresado a un partido político, para yo lo mí, sé, es porque el pero 26 es un año en que se cambia todo el poder en el Perú y yo no le voy a dejar el camino libre a todos los delincuentes que nos están gobernando, Julián. Pero me está diciendo que si fuera por usted, no estaría en primero la gente. Pero hace muchos años, Juliana, esto te espanta, te persiguen, le toman fotos a tus hijos, te insultan en Twitter, me voy a mi casa, hago mi vida, desarrollo mi vida profesional, pero la transformación del Perú requiere poder para ser usado bien, no con la Claro, vanidad ni pero con la estupidez. hay que saber desde dónde también transformas, porque Es si que no estás se en un puede. lugar donde consiguen firmas falsas, cuyo dueño, Miguel del Castillo, a quien no conozco, pero entiendo que cerró un canal digital de televisión, dejando a muchos No, no trabajadores sin está cerrado. pagos. Dativas no ha cerrado. ¿Y por qué le dejó de pagar a Paola Ugaz, a Hasta Raúl donde, Tola? hasta donde yo estoy siguiendo ese tema, que tampoco es que me corresponda porque es un tema laboral, empresarial, pero sí impacta. Faltan 1 o 2 personas, las demás están todas pagadas. El canal entró en crisis y ahora está nuevamente saliendo adelante. No lo estoy justificando. Pero Estoy diciéndote ¿dónde se simplemente cumple lo que sé. el eslogan, primero la gente? O sea, no le Y importó a claro, la gente primero a Del Castillo, le importó formar su partido político, darle prioridad a ese proyecto que se llama Primero la Gente y dejar varados a los de la TIVA. mira, me gustaría que en todo caso le hicieras esas preguntas al gerente de Nativas o a él mismo, ¿no? No a mí, que no puedo responderte, pero lo que sí te puedo responder es que sí informa periódicamente, por un respeto, digamos, a la militancia que se reúne, hemos estado reunidos el sábado, cómo va ese proceso, porque claro, todos hemos sido afectados por ese cuestionamiento. Pero lo que trato de decirte, Juliana, es que estas elecciones, las que ya el 2 de agosto se concretan las alianzas, no son cualquier elección. O sea, no es que puedas como político decir, bueno, no importa, esto no hay ningún partido, ninguno dentro de los 43 que tú digas,
Este espacio no tiene cuestionamientos, lamentablemente, y el mío no es la excepción. La política ha sido infiltrada por lo más bajo en la cadena delictiva, el pesetero, el campana, al que lo compran para que vote en una dirección o en otra, y ahí para arriba, ¿no? De ahí para arriba, incluso el que habilita leyes para que no se pueda perseguir el crimen organizado. Y el 26 se cambia todo el poder en el país, Julián, desde presidente hasta alcalde de centro poblado menor. Y tú tienes que elegir como político. O entras a esta contienda que va a ser durísima y como en Ecuador con muertos, muerto un candidato presidencial en Ecuador, muerto un candidato presidencial en Colombia, o te quedas en tu casa mirando. Y yo no estoy haciendo política hace más de 35 años, conociendo lo bueno, lo malo y lo feo de la política, permaneciendo siempre, esquivando todas las traiciones y miserias de la política para irme al final por un tema que además conozco, que es la mala práctica en la conformación de partidos, de cortar camino por parte de sinvergüenzas, no institucional. Ok. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo acá 50 fichas, yo quiero ser secretario distrital del corredor minero. Pero, ¿quién le asegura a usted que en caso llegue a ser la candidata oficial y logre entrar a Palacio de Gobierno, que no van a llegar estos infiltrados también a su entorno para robar, para coimear, para aprovecharse el poder, que es lo que hemos visto por lo menos en las últimas 3, 4 décadas? Van a llegar, Julián, eso es inevitable, tienes que tener el valor de sacarlos. El problema no es que lleguen, porque llegan, se cuelan por acá, llaman a tu primo que vive en Australia a decirle que necesita reunirse contigo, es una cosa horrible, pero tú tienes que saber con transparencia primero en tu acción cotidiana, cualquier funcionario público que tiene niveles de decisión debería transparentar su agenda, porque eso es una manera de protegerte también. Segundo, debería de reportar las reuniones y los temas que se tocan en cada reunión, porque la transparencia te protege. Y tercero, debería tener capacidad de denunciar. Si alguien entra a proponer algo ilegal, primero no lo aceptas y después lo denuncias. Es sencillo. Ajá. O sea, parece complicado, pero en realidad solamente demanda que tú sepas cuáles son los límites de tu conducta política. Lo correcto está muy claro y está en la ley. Fuera de eso, la respuesta siempre tendría que ser no. Y cuando descubras que alguien que tú quisiste mucho, a quien le diste poder, es un delincuente, no lo puedes mantener, lo tienes que sacar. Es sencillo. Lo que pasa es que no se hace, ¿no? Se blinda, torongo no come torongo y esas cosas. Pero usted apoyó a Pedro Pablo Kuczynski, una persona que está denunciada por una serie de delitos gravísimos, que canjeó la gracia presidencial, el indulto a Alberto Fujimori debajo de la mesa, con un grupo de parlamentarios que se hizo llamar los Avengers, que luego fueron inspectorados de Fuerza Popular. La historia ya la conocemos. ¿Apoyó a qué te refieres? Yo no firmé el indulto. No, pero fue ministra usted y luego antes de lo sé, pero entiendo que ha mantenido una amistad con Pedro Pablo Kuczynski. Yo no voy a abandonar a una persona, que eso no significa avalarlo, ni significa defenderlo, ni significa esconder pruebas, ni mucho menos. ¿Pero cree que sí cometió los delitos que la Fiscalía le imputa? No especulo, no es amigo mío, eso obnubila mi razón, yo no soy jueza, pero no voy a hacer absolutamente nada por impedir que los procesos sigan su curso, ¿no? De hecho... ¿Se puede ser amiga, siendo político, de una persona tan cuestionada? Bueno, yo soy amiga de mucha gente, voy a la cárcel todas las semanas y tengo dentro de la cárcel muchos amigos y no hago absolutamente nada por evitar que asuman su responsabilidad. ¿Keiko Fujimori podría convertirse en una amiga o por lo menos en una aliada de cara a las próximas elecciones? No es amiga mía, yo he tenido relación física, contacto con ella 2 veces o 3, cuando perdimos con PPK y no pasamos a segunda vuelta, que por modales republicanos fuimos a saludar. Y cosa que ella no sabe hacer. Y que sí, bueno, en realidad, y que el partido, cuando el partido decidió, yo también era parte de esa decisión, apoyarla en segunda vuelta, y nunca más, creo que nos hemos encontrado alguna vez en alguna entrevista, pero no tenemos una relación fluida ni de amistad, y difícil, somos muy distintas en un montón de cosas. Pero políticamente yo, digamos, no respaldo las formas del fujimorismo, ¿no? Lo que ha pasado hoy día es una muestra más de algo que yo no podría hacer. Que podremos ponernos de acuerdo en alguna ley, por ejemplo, para poner agua en todo el Perú, seguramente, pero eso no cruza la línea de los acuerdos políticos para que el país salga adelante, y tampoco tendría por qué eso vincularse a perdonar ningún tipo de investigación, ¿no? ¿Sería más fácil ser aliada de Keiko Fujimori que de un Philip Butters o de un Carlos Álvarez? No, yo no sería probablemente aliada. Carlos Álvarez sí, yo con Carlos he trabajado mucho en cárceles,
Yo soy agente pastoral, me ha acompañado, de hecho, al penal en la libertad, a darles un rato de alegría a los presos y a propósito hablarles de la necesidad de entender esto como una oportunidad, porque si vuelven a salir hay que volver a meterlos si es que cometen otro delito, ¿no? Con Carlos Álvarez creo que sí, y con los demás habrá que tomar decisiones técnicas en los temas que puedan atender las demandas del Perú, pero aliados políticos lo veo poco probable, la verdad. Con un Rafael López Aliaga, usted es una mujer de derecha, pero ya estamos hablando de una derecha radical. Como hay Yo que soy una diferenciar mujer de centro y en lo económico más bien liberal, pero él ha cometido un error, Juliana, que los otros, Batters, bueno, pero con Batters, digamos, ya no entra ni siquiera en mi análisis, que es el insulto, ¿no? A mí, el López de Aliaga me ha llamado corrupta, y eso yo no puedo hacer como que no pasó. Si él pide perdón, me puedo sentar a conversar, pero él pues está acostumbrado a eso, ¿no? Que lo insulten y no pasa nada mañana. O a sea, mí me ha dicho asesina. entonces yo no podría sentarme con él sin que esa línea primero, o sea, yo no me siento con un corrupto. Me puedo sentar con alguien que no sé si es corrupto y que eso sí, porque parto de la presunción de inocencia por formación jurídica, pero con alguien que sé que es corrupto, que yo he sentenciado, no. Y alguien que le llamo corrupto, se supone que es porque creo que lo es, tampoco me puedo... Entonces, ¿no? esto no contradice lo que me acaba de mencionar, que va a las cárceles porque tiene amigos que son internos de Claro, algún... pero son delincuentes, no le digo angelito, ¿no? No, de acuerdo, pero son sus amigos. Usted me acaba de decir que no me puedo sentar con un corrupto, yo no me puedo sentar con un Con delincuente. alguien que me insulta y me dice corrupta, no puedo. Con un delincuente sí. Me siento todas las semanas. No, pero en calidad de Pero amiga. ellos no me atribuyen a mí delitos. Ellos son personas que han cometido delitos. Ok, Y imposible. están en la cárcel cumpliendo una condena. Y están muchos de ellos, por lo menos los que trabajan conmigo, que son todos agentes pastorales y misioneros, intentando perdonarse, que su familia los perdone y retomar su vida, ¿no? Pero eso no significa que no cometieron un delito y que recibieron una sentencia. Pero si alguno de ellos me dice corrupta, se acabó, pues, ¿no? O sea, yo no puedo sostener un diálogo con una persona que me insulta, ¿no? Dina Boluarte, ¿cree usted que es una corrupta? Yo sé que usted jurídicamente, Creo hablando... que Dina porque además es Boluarte va a abogado, tener que responder ante la justicia penal por muchísimas cosas, empezando por la masacre del Sur. ¿deberían de vacarla? Hace mucho tiempo, ¿no? Eso no es un tema de hoy, eso hace mucho tiempo, pero hay una complicidad, conviven gracias, o sea, coexisten el Ejecutivo y el Legislativo por por avalarse mutuamente, ¿no? Entonces están ahí juntos, no hacen nada por la seguridad, se podrían hacer tantas cosas en corto plazo. Ayer le han robado a una chica en la esquina de mi casa, la chica llorando, que tendría la edad de mi hija, y tú dices, esto ya se salió de las manos hace mucho tiempo, ¿no? Seguro. Y están en otra película, están viendo cómo se sostienen, en fin. No, Va a salir usted también con este discurso de que hay que copiar el proyecto Bukele y hay que pedirle, por favor, que se lleve... Ella le hizo el favor a Donald Trump, como si a los gringos no les hubiera costado no mandar a tantos venezolanos a la media cárcel de El Salvador. ¿Se le pasa por la cabeza algún tipo de propuesta de campaña de ese tipo? Es que no es una solución para el Perú. El Salvador es del tamaño de Ica. O sea, cuida mi chacra para que no se me escapen mis animalitos. ¿Y cuánto mide tu chacra? 1 hectárea. Bueno, Y una cosa es un Mara Salvatrucha y otra cosa es un sicario peruano, ¿no? La mía mide 300, ¿no? Entonces no se puede comparar, es otro fenómeno criminal. Efectivamente, Salvador eran las maras salvatruchas y era un control de territorio muy claro. En cambio, en el Perú recién estamos empezando la pelea por control de territorio, no hay cárteles. Es otro fenómeno, completamente distinto. Pero Patás será bastante más pequeño que Ica, pero podría ir ganando geopolíticamente mucho más tierra y terminar de convertirse en una especie salvadora. Patás es un lugar que sí se puede... Patás tiene todas las características para convertirse en un salvador. Y sí se puede resolver con control de territorio desde el Estado. Pero ahí tiene que haber un análisis geopolítico. Que no existe porque además hay un crimen transnacional, hay un oro que está 3 veces más porque es un mineral de refugio y por las guerras, hay un montón de situaciones que no se están midiendo, que podrían hacer que en Patás se hiciera una cosa más seria, pero mira lo que han hecho con la declaratoria de emergencia de Patás reciente, son unas sinvergüenzas. En las disposiciones finales y transitorias han incluido exoneraciones para nombrar al nuevo presidente del INPE. Mira lo que te estoy... Pero no tiene nada que ver la declaratoria de emergencia en Patás
con el INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, el que cuida las cárceles en el Perú. Y que muchos de los agentes, desgraciadamente, están coludidos con la jerarquía que maneja las grandes cárceles como Santa Colonia o Lurigancho. Tú eres amigo del Taita, del secretario, y dejas entrar armas de manera ilegal, obviamente, teléfonos celulares. Hace muchos años que en las cárceles en el Perú hay un fenómeno de corrupción que hay que perseguir, por supuesto, pero que no pone en riesgo, que es corrupción y que hay que perseguir. Y se han puesto bloqueadores, en fin, se han hecho un montón de escáneres. Pero acá estamos hablando de algo mucho más grave, Juliana. Estamos hablando de que el nuevo presidente del INPE podría tener solo 8 años de experiencia en el sector privado. Es una locura. Para que una persona entre a administrar las cárceles peruanas que tienen 100.000 presos, en algunas cárceles casi 500% de hacinamiento, o sea, 5 donde debería haber 1. Efectivamente, en algunas cárceles, infiltración de celulares, armas hechizas, son navajas, es muy serio, ¿no? Con 5.000 presos extranjeros, muchos de ellos venezolanos, con un perfil criminológico mucho más bravo que el del peruano. El choro peruano te asalta y te insulta. El venezolano te mete un balazo. Porque vienen de una sociedad convulsionada, violenta, no tienen nada que ver con los ciudadanos venezolanos de bien que han venido al Perú a trabajar corriéndose de la muerte. No me refiero no es un tema xenofóbico, es un tema de perfil criminológico. El preso venezolano que nace en las cárceles y que toma el territorio está en el Perú. ¿Cuál sería el perfil criminológico de Keiko Fujimori? Porque, a ver, usted habla y cuenta siempre abiertamente que la apoyó. Yo estoy segura que... Con vergüenza, perdón, cuento siempre porque es la verdad. O sea, mucha gente en el Perú la apoyó y no dijo nada. Yo soy un actor político, Juliana. Yo no tengo que dar nada. O sea, yo sí, pero por supuesto. ¿No? O sea, a ver, yo suelo no arrepentirme de las cosas que hago, porque arrepentirte en post es como hacer un análisis cuando el partido ya acabó, ¿no? Cuando lo estás jugando, son otros los factores. O sea, probablemente en las mismas circunstancias, salvo que tuviera un grillo que me dijera, Marisol, va a salir del partido y porque en la puerta del partido fue que le preguntaron sobre esterilizaciones forzadas. Y no se va a solidarizar con las víctimas, probablemente si pudiera retroceder la película, pero no puedo. Y en su momento, en el análisis que se hizo, el partido institucionalmente consideró que era menos riesgoso para el Perú. Ahora, yo ni fui parte del plan de gobierno, ni me sumé a la foto, ni hice campaña, solo dije la verdad, Juliana. ¿Volvería a hacerlo? Una Keiko frente a un Tauro, por ejemplo. Felizmente que Tauro ya nunca yo sé. Yo siempre lo dije, además, pero porque no podía, pero en fin, en esta época se juega mucho con la mentira y con la exageración para bajarse contrincantes políticos. Mira, si tuviera solo la información que tenía en esa misma situación, Juliana, lamentablemente creo que actuaría igual. Yo no suelo tomar decisiones por miedo, al contrario, a mí el miedo me engorila. Cuando la gente por miedo arranca a correr, yo arranco a enfrentar. Es parte de mi naturaleza. Pero si me dices hoy, con la información que tuve a los 15 días, probablemente no. Probablemente en ese momento habría adelantado mi salida del partido, ¿no? Porque esa era una salida institucional. Gana el tiempo, pero creo que Keiko Fujimori debería de postular. Ya está lanzando su podcast Confesiones. ¿Se imagina usted con Keiko Fujimori en una segunda vuelta? Bueno, le ganaría, ¿no? Cualquiera. Sí, pero ella va a salir a decir que es fraude. Ella siempre dice que hay fraude cuando pierde. Está bien, pero cualquiera que vaya con ella segunda vuelta le ganaría la elección, ¿no? ¿De eso está usted convencida? No tengo ninguna duda. Que el antifujimorismo sigue siendo más fuerte que mira, no es un antifujimorismo ya personalizado, es un antiforma. Es antiformas del fujimorismo, que hoy con la votación, que aunque parece menor porque la gente no conoce nuestro país, aunque parece menor, Ajomarca es mucho más grande que el pueblito en Ayacucho a 4 horas. Y mucho más grande es Cayara. Y Patrílicas también. Y Hugo Bustíos tuvo nombre, apellido, una familia y una dignidad, ¿no? Y había en Barrios Altos un niño de 14 años. Y esos niños tienen hoy familia y es un país que probablemente no se vea, pero que está presente. O sea, no es a las formas que representó el fujimorismo que hoy, lamentablemente, la Comisión de Constitución son evidentes. No es la prepotencia, no es el atropello. ¿Cuándo sale del closet y anuncia ya su candidatura oficial? Porque todo si ya saben muchos, pues son los candidatos. Philly Butters ya habla de candidatura, lo mismo Carlos Álvarez. Porque yo soy respetuosa de los procesos democráticos. En el partido hay
2 precandidatos que se han lanzado y un tercero, con distintas líneas, centro, más izquierda y más centro liberal, que soy yo, humanista, centro derecha, si tú quieres, para algunos. Y estamos en ese, buscando aliados. Si hay alianzas en las que yo crea que no voy a sumar, lo más probable es que pese a toda mi resistencia, a prueba incluso de tus duras preguntas, no postule, porque tampoco voy a, o sea, yo creo que hay límites, pero no voy a boicotear jamás los avances que se están haciendo en distintos espacios. Estamos hablando mucho con Alfonso López Chau, hace mucho tiempo, en una conversación. Yo participo en muchos espacios comunes con él. Así que también hay la posibilidad de que finalmente no vaya de candidata, sino que acompañe a algún candidato, pero eso dependerá, y eso se define el 2 de agosto. Sí, pues ahorita López Chau es una persona con la que podría usted generar algún tipo de alianza. Lo digo porque es un hombre de izquierda, pero usted tiene mucho de izquierda, sobre todo en cuanto a la defensa de los derechos humanos, con un pensamiento de economía liberal, cosa que a mí me parece muy bien. Yo creo que la economía en mano de la izquierda siempre se va al carajo. Pero en todo lo demás le compro el a mí de centro izquierda, no de izquierda. ¿Sería con López Chau? Bueno, yo trabajo mucho con Alfonso hace mucho tiempo. Por eso se lo pregunto, además, porque entiendo que hay una relación. Sí, es una relación personal. A mí me gustaría mucho que Alfonso pudiera continuar en esta carrera. Creo que es un hombre que puede aportarle mucho al país. Ha tenido un conocimiento de la academia como rector en la UNI. Ha estado en el BCR. Es un hombre impaciente y eso a mí me gusta, ¿no? Sí. Un par de discusiones ahí en televisión no se guarda nada. A mí me parece un hombre bueno, ¿no? Yo creo que... Y creo que es de ida y vuelta. Creo que tenemos una opinión el uno del otro buena. Las alianzas no son entre personas. Si fueran entre personas, yo lo sé. Estaríamos aliados de todas maneras. Pero podría formar una planchita ahí, una planchita. Pero las alianzas son partidarias, ¿no? Entonces vamos a ver lo que tanto su partido como el mío avancen en las conversaciones, pero yo igual le deseo, igual que a Jorge Nieto, ¿no? Que también es un amigo muy querido, ¿no? Pero es un poco más bobo, ¿no? No tiene... Cero. Sí, bueno, pero a la gente hay que convencerla y hablarle en su idioma, no tiene ese talento en todo caso. Pero en todo caso, creo que hay opciones para el Perú. Creo que hay que arreglar el tema, aclarar el tema de las firmas, aclararlo, Juliana. Yo jamás voy a correrme de esa explicación. Ya. Hay que ver pero sabe que es un pasivo que le va a costar. Pero totalmente, Juliana, y ojalá que consigan las 4.000, porque son 4.000, las 4.000 firmas que se nos atribuyen en este segundo momento para ir uno por uno y poder decirle al país, miren, de estas 4.000 ya descubrimos que 3.000 eran. Y de las otras 1.000, estas 1.000 nunca se escribieron. Y estos 15 efectivamente, y me gustaría, porque sí hemos descubierto que uno de ellos, de los que salió en televisión, está en 3 partidos. En 3. Sí, ahí yo creo que estaba en 5. Pero es que eso es lo que hay detrás, Juliana. Una fábrica. Pero no es más grave que eso, Juliana. Pagas 3 soles por tu ficha, tiene tu nombre, tu firma, tu foto, tu cuánto mides, el nombre de tu mamá, el nombre de tu papá, tu dirección. Acá, mi gente dice que está en Fuerza Popular, yo no sabía que estaba rodeada de fujimoristas. Marketplace a 3 soles. 3 soles. De repente 1,50 $1, no lo sé, pero esa responsabilidad. No, 3 soles es lo que vale responsabilidad en el mercado ilegal. Entonces sí es una oportunidad para decirle a Reniec, oiga señor, esto no puede pasar. Oigan partidos, revisen qué gente está, pero la única manera de que lo podamos hacer los partidos que lo queremos hacer, y el mío lo ha aprobado en comité político, es que nos den la información. Nosotros no sabemos cuáles son esos 4.000 nombres. Y si en esa información está Miguel del Castillo, el dueño del partido, ¿qué va a hacer usted? No, es que la información la tiene Latina, que ya se la envió a Reniec. Y no. Cuando termine esta investigación, si se determina que algún tipo de responsabilidad tuvo el secretario general, que es la persona... Cualquiera se va a la cárcel, Juliana. ¿Y usted cómo queda? ¿Y usted cómo quedaría? Yo quedo como que denuncié a la persona que cometió el delito, Juliana. No, usted no denunció a la persona, usted ha denunciado al partido. A los que resulten, no, yo no he A denunciado. los que resulten responsables del partido. Claro, porque no sé quién es. Ahora, si me preguntas si hoy creo que son ellos, no, porque si no me iría. Está poniendo las manos al fuego. No, estoy partiendo de una premisa de la que parto siempre. Siempre. Se puede equivocar como cuando apoyó a Keiko. Bueno, todos nos podemos equivocar. Mira, qué linda. Julián, espero que no. Espero que no.
Ok. Espero que no, pero en todo caso es el tiempo el que nos dará a todos la verdad, que no es una cosa solo para mí. Yo creo que el país merece saber qué cosa hay detrás. Que no descartes que sea una figura como la del 2000 y Montesinos infiltrando partidos para sentar candidatos a su medida. Un Cerrón con Santibáñez de pronto, unidos haciéndole daño a los partidos políticos. No lo descartes. A mí No no me lo llama descartes. nada la atención, nada ni nadie. Si yo no estuviera en Primero la Gente y no estuviera militando, es a donde apuntaría mi para qué. Porque sé qué es lo que están haciendo, robando información personal de RENIEC, no del mercado de market, es de RENIEC, de un usuario que ha sido dado de baja, que ha vuelto a tener movimientos sin que RENIEC lo detecte, con lo cual hay una falla de su sistema. Están usando esa información, 75,000 firmas de lo que sabemos, que pueden ser 10 usuarios y ser 1 millón o 2. Están metiendo esas firmas en los partidos políticos que recién se inscriben, en partidos que tienen como el nuestro el doble de firmas o quizás con las justas. Ninguna de esas firmas está en un comité, porque ahí sí sería institucional. Acuérdate que son 26,000 firmas, 60 comités. Entonces, ¿qué racionalidad tiene? Invento liderazgos. Okay. Llega alguien con 100 fichas y te dice, yo soy mi líder en mi comunidad en la ruta de la trata, en el corredor minero, quiero ser alcalde. Va a ser el alcalde. Vamos a ver qué pasa, porque finalmente en este país, tarde o temprano, es mi deber, tarde que temprano, sale la luz. Es mi deber investigar quiénes están de candidatos del partido en zonas que pueden ser riesgosas para el país, también lo es, y esa es mi tarea, ¿no? Gracias por haber aceptado esta entrevista. Siempre, siempre, Juliana, y gracias a ti por mantenerte siempre aguda. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días, doctora Marisol Tello, precandidata todavía a la presidencia de la República.